bien, veamos un ejercicio en lo que corresponde a arquitectura segmental. Lo que nos dice este ejercicio es consideremos este código y se nos van a pedir una serie de insumos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien, en este caso pues veamos el ejercicio, que es lo que nos pide considerando esas instrucciones. Nos pide el punto A. Haga un diagrama de etapas y tiempos, como los vistos en el clase, en el cual se identifique claramente cada uno de los riesgos y dependencias presentes. Considere para este diagrama de tiempos que todos los riesgos están solventados según las unidades de adelantamiento, detección de riesgos, control, adelantamiento de branch y estructurales tal como se vio en clase. No considere predicción. Vean de que habíamos hablado de algoritmos de predicción que evitan pues perder un ciclo de reloj cuando tenemos un branch. Aquí dice no considere predicción. Esto no tenemos que tenerlo presente para llegar a la respuesta a lo que se nos está pidiendo. Muy bien. Entonces, veamos cómo sería la solución de este ejercicio A. Este ejercicio A lo que nos dice es: haga el diagrama de tiempos en la arquitectura ideal, en la arquitectura que tiene todo resuelto, excepto por predicción. Básicamente es la arquitectura que habíamos venido viendo. Veamos cómo quedaría esto. Esto ya lo tengo preparado para pues no durar tantísimo, pues por cuestiones de tiempo. Este bloque de código que tenemos acá, todo esto corresponde a la solución del ejercicio A. Una de las preguntas que podríamos llegar a hacernos es por qué tenemos una burbuja después del Loadword. Porque no se supone que esta es una arquitectura con todos los riesgos ya resueltos, todo eso ya, con todos los riesgos ya solventados. Sin embargo, si nosotros vamos a ver el código que yo les había mostrado en cuanto a detectar un riesgo en una instrucción tipo load, podemos ver acá claramente que cuando se detecta un riesgo en las instrucciones tipo load, habíamos visto que lo necesario es agregar una burbuja. Eso es lo que significa esto de acá de stall the pipeline. Quiere decir que en una arquitectura donde se tenga todo resuelto, si nos encontramos un loadword seguido por una instrucción que tiene una dependencia directa de ese loadword, tal como tenemos acá, esto es una dependencia directa del loadword, lo único, siempre vamos a tener que agregar esta burbuja, no queda de otra. Dígase, aunque la arquitectura esté con todo resuelto, tenemos una dependencia con un loadword, la unidad de detección de riesgos lo que hace es agregar esta burbuja. Entonces, esta burbuja lo agregó la unidad de detección de riesgos, por ende está correcto. La presencia de esa burbuja ahí está correcto. Luego, lo segundo que nos mencionaba el ejercicio es que no considere predicción. Si hubiera un algoritmo de predicción, esta burbuja de acá no estaría. Ahí se hubiera cargado un código subsecuente con alguna política, el branch tomado, branch no tomado o algo por el estilo. Pero acá particularmente el código nos dice, el enunciado nos dice no considere predicción, por lo que es necesario agregar una burbuja. Es importante que veamos el hecho de que se haya agregado solo una burbuja. El hecho de que se haya agregado una sola burbuja es porque la arquitectura tiene adelantamiento de branch. Si recordamos el concepto de adelantamiento de branch, nos venimos por acá, lo que hemos visto en segmentado, y el adelantamiento de branch consiste en comparar si el branch se cumple o no en la etapa de instruction de code.
El hacer esto en la etapa de instruction decode tal como se ve aquí nos permite detectar en ciclo 2 si el branch se cumple o no. Si esta comparación se hiciera en la ALU, esto se podría detectar si el branch se cumple o no en ciclo 3. Para no hacer larga la historia, si tiene adelantamiento del branch, quiere decir que la comparación se hace acá, por lo que se tiene que agregar una burbuja, tal como vimos en el código ahí. Si no tiene adelantamiento del branch, quiere decir de que la comparación se hace acá y es necesario agregar dos burbujas, que no es el caso con el que estamos tratando ahí. Acá es necesario agregar, en el ejercicio que estamos realizando es necesario agregar una sola burbuja nada más. Entonces, pues volviendo al código, pues esto es básicamente, vean de que vemos, tal como lo pide el enunciado, vemos distintas dependencias de datos, hay una dependencia acá, una dependencia acá, vamos a ver una dependencia de aquí a aquí y otra de acá a acá, ahí tenemos otra dependencia. El storyboard no, porque el storyboard no modifica $S1. Entonces pues tenemos esas dependencias por ahí. Esto lo tenemos por ahí solucionado, puesto que tiene unidades de adelantamiento. Entonces esta es básicamente la solución, es agregar estas dos burbujas por adelantamiento de branch, esta por la unidad de detección de riesgos del Loadword, y todo lo demás se puede hacer sin problema por adelantamiento. Veamos lo otro que nos pide el enunciado. El enunciado nos dice, si la arquitectura tuviera riesgos estructurales para el código presentado, ¿puede presentarse un riesgo estructural? En caso de que se presente donde, indique en su diagrama de tiempos donde se podría presentar los riesgos estructurales. La respuesta es sí, sí se pueden presentar riesgos estructurales. Y la manera en que podemos ver los riesgos estructurales es cuando dos instrucciones intentan acceder a la misma unidad funcional. Entonces, el caso clásico, según vimos en el ejercicio pasado, writeback, instruction decode. Siempre que haya un writeback y un instruction decode hay un riesgo estructural. Okay. Todos estos son riesgos estructurales que se podrían pasar. Dos instrucciones están intentando acceder el banco de registros en momentos diferentes. Esta es la clase de riesgo estructural que tenemos acá. Sin embargo, la solución al riesgo estructural era básicamente hacer escritura en la primera mitad del ciclo de reloj y lectura en la segunda mitad. Y ya con eso los riesgos estructurales quedan solventados. De acá, ¿dónde más podríamos tener un riesgo estructural? Si la memoria fuera una sola y no de dos canales, como la arquitectura esta que tenemos, de que está hecha como memoria de instrucciones y memoria de datos, si fuera una sola, pues tendríamos riesgos estructurales cuando recuperamos una instrucción y hacemos una operación de memoria. El importante, esto que marqué anteriormente de todos los riesgos estructurales, acá es donde podrían haber riesgos estructurales. Todos estos son los lugares donde podrían haber riesgos estructurales. No implica que los hayan, aquí es que podrían haber. Entonces analicemos este caso, el riesgo estructural tal como está esta arquitectura. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Escribe la instrucción loadboard en el banco de registros? Sí. ¿Lee la instrucción OR el banco de registros? Sí.
Aquí hay un riesgo estructural. ¿La burbuja escribe en el banco de registros? No. Entonces no hay riesgo estructural con el AD. Seguimos. ¿El Storbur escribe en el banco de registros? No. Entonces aquí no hay riesgo estructural. ¿Escribe el sub en el banco de registros? Sí. Entonces veamos a ver acá. ¿El branch equal lee el banco de registros? Sí, aquí sí hay un riesgo estructural. El OR escribe en el banco de registros, pero el bubble no hace nada con el banco de registros. Acá no va a haber riesgo estructural. ¿El add escribe en el banco de registros? Sí. Y este add lee el banco de registros. Sí, aquí hay riesgo estructural. ¿El branch escribe en el banco de registros? No. Entonces aquí no hay riesgo estructural. Y vamos a ver, eso es add con add. Creo que ok, vamos. Aquí hay una pequeña corrección que tengo que hacer. Aquí no hay riesgo estructural. Aquí no hay riesgo estructural. Aquí el add con el add sí hay riesgo estructural. El branch no escribe en el banco de registro, no hay riesgo estructural. El bubble no hace nada, entonces no hay riesgo estructural. Acá no hay riesgo estructural, ni acá ni acá. Entonces, los riesgos estructurales que podríamos tener en la arquitectura, tal como la vemos, serían esos. Y pues el análisis de cómo se identifican es básicamente lo que me acaban de ver haciendo. Seguimos en el ejercicio. Asuma que no tiene unidades de adelantamiento ni detección de riesgos. Mediante instrucciones no opere, modifique el código de manera de que la integridad de los datos se mantenga. Dígase, nosotros vamos a hacer la solución a puro compilador. A puro compilador vamos a modificar el código de manera que el código siga siendo correcto. De que el código siga siendo correcto. Entonces, aquí hay algo que hay que agregarle. Esto hay que hacerlo de la manera más óptima, porque sencillamente agregaríamos un montón de instrucciones, agregaríamos un montón de no operes después de cada instrucción y así garantizamos que sí funcione. Pero no, esto lo tenemos que hacer con la menor cantidad de no opere. Entonces esto es algo que le agregaría al ejercicio. Menor cantidad. Ay, no me deja escribir. Con la menor cantidad de no opere. Entonces veamos cómo quedaría esto. Esto sería lo que veríamos pues acá. Esta es la solución a ese ejercicio. Muy bien, esta sería pues la solución a este ejercicio. El hecho acá, en el pasado, por ejemplo, no puede haber un adelantamiento, en este caso con el Oddworld, solo se necesita una burbuja para realizar un adelantamiento de memoria a execution, tal como se hace acá. Por eso, con una sola burbuja podemos realizar, vamos a limpiar acá para que lo veamos de mejor manera. En el ejercicio pasado, que sí tenemos unidades de adelantamiento, el adelantamiento que realizamos es de memory a execution, es ese que tenemos acá. Y para poder realizar ese adelantamiento requerimos únicamente de una burbuja. Dado que aquí no tenemos unidad de adelantamiento, vean de que después del loadboard es necesario dos burbujas de manera tal de que dé tiempo de escribir, writeback y leer
instruction decode. Nuevamente aquí estamos asumiendo que la escritura sea en la primera mitad del ciclo, la lectura en la segunda mitad del ciclo. Si no fuera este caso, sería necesario agregar 3 burbujas acá, pero sí es este caso el que estamos analizando. Entonces, con 2 burbujas es lo suficiente para que ese dato tenga tiempo de ser grabado en el banco de registros y tenga tiempo de ser leído en el banco de registros. Muy bien. Ahora viene acá podría verse una pequeña trampita en cuanto a la cantidad de burbujas que hay que agregar, porque vemos de que hay una dependencia entre este sub y este add, y vemos que después de este sub no agregamos ninguna burbuja. El hecho de que no agregáramos ninguna burbuja es que se puede hacer de manera más óptima. Este OR requiere 2 burbujas para poder cumplir con este riesgo, con esta dependencia. Vean que agregando ese par de burbujas, el dato $S6 se graba en ciclo 10 y en el ciclo 10 es que lo leemos, que sí se puede. Para poder cumplir con eso, tuvimos que agregar 2 burbujas, pero estas mismas 2 burbujas solventaron este riesgo de acá. Lo solventaron porque vean de que writeback se ejecutó en ciclo 9 y el dato se ocupa hasta ciclo 10, entonces sí dio tiempo. Si no hubiera existido esta dependencia de este OR, digamos, voy a cambiarlo acá. Vamos a analizar estas 3 instrucciones. Digamos de que hubiera sido esta sub $S5, $S3 y $S1. Y aquí no existe la dependencia. OR $S7, $S3, $S1, ya la dependencia no existe ahora, sigue el add, $S1, $S5, $S6. Bueno, ahí los puse solo con los números, ahí es para diferenciar los registros. Vemos que la única dependencia que existe acá es entre esta y esta. Vean de que hay una instrucción intercalada. Ese sirve como un opere para esa dependencia. Entonces, la solución para esto queda de la siguiente manera. Hubiera sido el sub, $5, $3, $1, tal como lo puse originalmente. Un opere, el OR, $7, $3, $1 y el add, $1, $5, $6. Por estar esta instrucción intercalada, es necesario agregar un no opere. Sin embargo, cuando la dependencia es en instrucciones consecutivas, esta con esta, es necesario agregar 2 no opere. En este caso particular, tal como se los muestro, estos 2 no opere sirvieron para solventar la dependencia entre esta y esta instrucción, por lo cual nos dio doble propósito. Pero es importante que haga la distinción que cuando hay una instrucción intercalada, que no hay dependencia, solo se necesita un opere, pero si son consecutivas como esta y esta, se necesitan 2 no opere. Muy bien, entonces limpiemos acá un poco para continuar. Pues esta nos soluciona esa dependencia y
Vemos que después del branch, puesto que no tenemos predicción y no se dijo de que no se quitaba la unidad de adelantamiento de branch, siempre después del branch se agrega una o dos burbujas dependiendo de la arquitectura en la que estemos. Si tiene unidad de adelantamiento de branch o no tiene unidad de adelantamiento de branch. Entonces lo vemos, lo vemos por ahí. Acá hay un pequeño detalle, un pequeño detalle con esta solución que podría pasarse en alto, y es que aquí falta agregar dos burbujas más. Aquí faltan dos burbujas para resolver esta y esta dependencia. El hecho de que se haya puesto de esta manera es porque aquí podría verse de que el branch es un registro destino, pero no, esto lee y esto lee. Este $1 necesita ser grabado por este add, y eso tiene va a tener una dependencia de datos que tiene que resolverse. Acá en este caso pues no tenemos unidad de adelantamiento, entonces para que esto estuviera completamente correcto, aquí tienen que haber intercaladas dos burbujas. Tienen que haber intercaladas ahí dos burbujas para que este código esté correcto. Recuerden, tengan cuidado, aquí el $1 parece como registro destino, pero en un branch los registros se leen. Entonces en el código aquí van un par de burbujas. Esta es una trampa que hay que tenerle mucho cuidado. De hecho, vean de que está marcado acá, y desde arriba estuvo marcado que ahí hay un riesgo de $1. Este riesgo acá existe, lo habíamos dejado ahí por alto para llegar en este punto donde uno puede llegar a decir, no hay riesgo porque esto es registro destino, pero no, ahí tienen que ponerse intercaladas un par de burbujas. Muy bien, tomando en cuenta que aquí van un par de burbujas, esto correría 2 ciclos de reloj más la ejecución, por lo que tomaría 20 ciclos en ejecutarse este programa. Entonces, este sería el código como tal, que cómo quedaría si no tuviéramos las unidades para solventar riesgos y adelantamiento. Continuemos con el ejercicio. Considere que usted solo cuenta con las unidades de adelantamiento XX y MEMX. ¿Es esto suficiente para solventar los riesgos presentes en el código? En caso de que la respuesta fuera no, ¿dónde hay riesgos que estas unidades no solventarían? Eso lo que quiere decir es, tomando la arquitectura anterior, ahora agreguémosle unidades de adelantamiento XX y MEMX. Solucionan bastante lo que tenemos, pero hay un riesgo que no van a detectar ni solucionar, y es el del loadboard. Tenemos que recordar de que el loadboard tiene su lógica especializada para agregar un stone. Esta unidad es esta que podemos ver esto es realizado por el Hazard Detection Unit. El Hazard Detection Unit tiene la potestad de agregar burbujas, que son esas señales de flush que vemos acá, que agrega ceros a la segmentación. Eso es agregar una burbuja y pues gestionarnos ya sean los riesgos del branch
la burbuja que hay que agregar en el branch o la burbuja que hay que agregar en el outward. Básicamente en el ejercicio pasado se dijo, si agregamos únicamente la unidad de adelantamiento, todo se arregla. La respuesta es no. Falta la unidad de detección de riesgos porque esta se encarga de detectar lo correspondiente a la instrucción load que tenemos ahí. Muy bien. Entonces, esto pues que acabamos de ver acá sería lo correspondiente a un ejercicio de arquitectura segmentada. Como pueden ver, no es nada muy allá, solo que sí hay que tenerle cuidado. Esto sería por este video.